Este es uno de los temas que voy a compartir, que les dije el día 31 que tuvimos el culto, que era un tema que iba a empezar un año y lo iba a terminar el otro, ¿verdad? Porque este tema lo empecé en el 2025 y lo terminaremos ahora en el 2026. Pero no se preocupen los que no estuvieron, por ejemplo, los que están en el radio, que no transmitimos el culto del 31, o las personas que no estuvieron, porque lo que habíamos hablado es el consejo del apóstol Pablo de dejar todo atrás. Aún lo bueno, y no porque sea malo, aún lo bueno hay que dejarlo como algo anecdótico, como un testimonio, porque Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Entonces, al iniciar un año nuevo, no es solo cambiar el calendario, es entrar a una nueva etapa con decisiones, expectativas y desafíos que vienen por delante. Si en el mensaje del último día del año fuimos confrontados con la necesidad de soltar el pasado, hoy el Espíritu Santo nos invita a dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es definir hacia dónde vamos cada uno de nosotros. Y como lo vimos, el apóstol Pablo no solo sabía cerrar etapas correctamente, también sabía comenzar con propósito. Después de decir, olvidando ciertamente lo que queda atrás, inmediatamente declara, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, en Dios, ¿verdad? En Cristo Jesús. Es decir, no basta con soltar, no, es indispensable también avanzar hacia una meta clara. Y este pasaje que leíamos el día 31 y vamos a volver a leer el día de hoy, en este pasaje que les comento, nos muestra que la vida cristiana no es estática ni tampoco improvisada. No debe de ser ni estática ni tampoco improvisada. El apóstol Pablo no corre sin dirección ni vive reaccionando a las circunstancias. Su vida está orientada hacia un llamado superior, hacia un propósito eterno que gobierna sus decisiones presentes. Entonces, en este primer domingo del año, la palabra de Dios nos confronta con una pregunta crucial. ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida espiritual en este nuevo año? Hoy no miraremos atrás. Hoy tenemos un llamado de mirar hacia adelante. No nos enfocaremos en lo que dejamos, sino en la meta que Dios ha puesto delante de nosotros. Porque un año nuevo sin dirección espiritual clara puede convertirse en un año desperdiciado, pero un año vivido con la mirada puesta en Cristo puede convertirse en un año de crecimiento, de madurez y de fruto abundante. Y si algo podemos añadir, es que Dios nos ha puesto para que llevemos mucho fruto. Por eso es importante tener una buena visión y un buen enfoque. Y el día de hoy no solamente iniciaremos este 2026 con buenos deseos, sino con una visión espiritual definida, decididos a correr la carrera con perseverancia, enfoque y esperanza. El tema de hoy le he titulado Avanzando hacia la meta. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14 dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y bueno, lo primero que quiero platicar con ustedes es que en esta carrera es una carrera con propósito eterno. Como lo mencioné hace un momento, el apóstol Pablo, después de decir que dejaba todo atrás, inmediatamente después dijo que se enfocaría en lo que está delante. Es decir, no dijo, ya dejo todo y me olvido de todo, sino no, dejo lo que queda atrás, lo que ha pasado, pero me enfoco en lo que está por delante. Él dijo, prosigo, y él habló del premio del supremo llamamiento. Él estaba aludiendo a una metáfora, ¿verdad?, de ese tiempo que era común, y esta metáfora tenía que ver con
con una carrera. En ese tiempo había carreras, había competencias, ¿verdad?, de atletismo, y que tenían una meta y tenían un premio. Entonces él entiende la vida cristiana como una carrera que tiene una meta también y que tiene un galardón. Pero este premio no es terrenal, sino es un premio o un galardón celestial. No es un reconocimiento humano, sino el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esto nos hace ver que el apóstol Pablo no vive relacionado con las circunstancias, sino él estaba respondiendo al llamado que Dios le había hecho. Años atrás él lo había cumplido, y aunque lo había cumplido, dice, todo eso es pasado, yo sigo prosiguiendo a la meta, sigo prosiguiendo a el llamamiento, el cumplimiento de la asignación que Dios me ha dado. Entonces la vida cristiana viene a ser no como una carrera de 100 metros. Muchas personas piensan que es como una carrera de 100 metros y llegan, ¿verdad?, a la iglesia y quieren comerse, ¿verdad?, en un día todo, quieren orar mucho, quieren leer mucho, quieren servir mucho, pero al poco tiempo se les agota ese entusiasmo. No, la vida cristiana es como un maratón, que es cierto, hermanos, hay que perseverar, hay que continuar, y a veces en un maratón, a veces hay subidas que ponen la carrera más difícil, y bueno, aún así hay que perseverar. Lo segundo que quiero hablar es sobre una vida orientada al llamamiento. El apóstol Pablo no vive reaccionando a las circunstancias ni avanzando sin rumbo. Cuando él declara prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, está revelando una vida completamente orientada, alineada y gobernada por el propósito de Dios. Si nosotros lográramos entender lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas y andar en él, nos vamos a evitar un sinfín de problemas. Porque muchas veces, y eso lo vamos a predicar en semanas más adelante, el Señor permite situaciones complicadas para que nosotros podamos crecer. El Señor permitirá personas en nuestra vida también complicadas, inclusive personas complicadas, para que nosotros podamos madurar en carácter. Pero las personas que no entienden que las situaciones o las personas complicadas que a veces están en nuestro entorno, eso produce que nosotros nos amarguemos, nos decepcionemos, nos frustremos, o en algunos casos hasta tengamos rencores, ¿verdad? Y eso va en contra del propósito de Dios. El apóstol Pablo entendió que el llamado de Dios no era solo el punto de partida en la vida cristiana, sino también era su dirección permanente. Una vida orientada y enfocada al llamamiento que Dios nos ha dado es una vida que sabe por qué vive, que sabe hacia dónde camina y que sabe lo que es verdaderamente valioso. En este inicio de año, este principio es crucial porque muchos comienzan con expectativas. ¿Y qué expectativas hay de muchos? Voy a ir al gimnasio, no voy a comer tamales, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Qué otras expectativas nos damos? Cualquier buen propósito, no necesariamente malo. Es más, si usted se hizo un propósito de comer menos, cúmplalo. De hacer deporte, hágalo. No sé de qué otra cosa podremos saber, de leer algo o cualquier propósito, está bien. Pero si nosotros, por muy buenos propósitos que tengamos, no tenemos una dirección clara, también espiritual, de poco servirá rebajar o tener músculos fuertes, ¿verdad? De poco servirá. Por eso Pablo nos enseña que el crecimiento cristiano no depende de la velocidad, sino de la orientación correcta. De la orientación correcta. Y este versículo nos presenta al menos 3 principios fundamentales que definen una vida alineada con el llamamiento de Dios. Veamos a continuación estos 3 principios. El primero, debemos tener una dirección clara. Cuando dice prosigo a la meta. La expresión prosigo comunica movimiento continuo, esfuerzo deliberado y determinación constante. Entonces la fe cristiana no debe de ser una fe estática ni pasiva. Es una vida de avance. Hagamos una pausa por un instante. Revise cómo está su vida. ¿Realmente está estática? ¿Está siendo pasiva? Porque yo creo que todos deberíamos de estar cada día en nuestro mejor momento espiritual. Y si eso no está pasando en nuestras vidas, es que algo está pasando que no es lo mejor para nosotros. No seamos estáticos ni pasivos.
Pablo no se detiene. El apóstol Pablo no se conforma y no se distrae. Él podría haber dicho, ya hice mucho, ya alcancé a Timoteo, ya prediqué a aquella iglesia de acá, creo que puedo descansar. Él dijo, no, prosigo a la meta. No se conforma, no se distrae. Él sabe que la vida espiritual requiere intención. Es decir, necesitamos tener intención para lograr lo que Dios quiere que logremos. Tener una dirección clara implica no vivir a la deriva espiritualmente. Muchos creyentes aman a Dios, pero viven sin rumbo, reaccionando a lo urgente y no caminando hacia lo importante. Pablo, en cambio, sabe hacia dónde va. Tiene una meta definida y eso gobierna sus decisiones, sus prioridades y sus esfuerzos. Entonces, al comenzar este nuevo año, este principio nos confronta. ¿Estamos simplemente ocupados o realmente estamos enfocados? ¿Estamos avanzando espiritualmente o estamos repitiendo rutinas? Una vida orientada al llamamiento no se mueve por impulsos momentáneos, sino por una convicción profunda de hacia dónde Dios nos está llevando. Segundo principio, debemos tener la motivación correcta. Pablo dijo, al premio del supremo llamamiento. El apóstol Pablo corre, pero no por el reconocimiento humano. Tampoco lo hacía por el éxito ministerial o la satisfacción personal, que, dicho sea de paso, creo que esto él lo tuvo. Si algo tenía satisfacción era cumplir con lo que el Señor le había puesto. Pero también si tuvo reconocimiento humano y éxito ministerial, él lo tuvo, pero no era su enfoque, no era su motivación. Su motivación era el premio del llamamiento de Dios. Y esto nos enseña que la vida cristiana no se vive para la aprobación de las personas, sino para agradar a Dios. El premio no va a ser algo material ni algo temporal. El premio es cumplir el propósito de Dios y escuchar su aprobación, y Él nos ha ofrecido un galardón grande en los cielos. Aun cuando el Señor nos puede bendecir con muchas cosas aquí terrenales, hermanos, Dios en su misericordia hasta nos da anhelos que ni necesitamos, hermanos. ¿Cuántos de repente le han pedido al Señor, Señor, dame una pantalla? Y el Señor se las provee, ¿verdad? ¿A poco no, hermanos? Pero yo creo que definitivamente el Señor nos permite tener vehículos, propiedades, tener viajes, tener cosas que nos agradan, aun cuando esos no sean nada o nada tengan que ver con lo eterno. Dios en su misericordia, sabiendo que somos seres también emocionales y necesitados de ciertos estímulos humanos, permite muchas de estas cosas. Pero la vida cristiana, hermanos, es algo más allá. Tenemos que estar enfocados en el premio que no es material ni temporal. Entonces Pablo entiende que el verdadero éxito no es llegar primero, sino llegar fiel. No es lograr más que otros, sino completar la carrera conforme a la voluntad divina. Y este principio es especialmente relevante al inicio del año, cuando establecemos metas y planes. La pregunta no es solo qué queremos lograr, sino por qué lo queremos lograr. Una motivación incorrecta puede llevarnos a avanzar en la dirección equivocada. Cuando la motivación es correcta, ¿qué cree? El cansancio no nos va a detener, las dificultades no nos van a desviar, porque no corremos por un premio terrenal, sino correremos por uno eterno, hermanos. Hay un libro pues que les puedo recomendar hoy, y habla de los mártires de la historia. Se llama Locos por Jesús, si tiene oportunidad de leerlo, y se van a encontrar cada historia de personas que así, locos por Jesús, que estuvieron dispuestos a perseverar a pesar de las circunstancias de adversidad que se les presentaron. Hermanos, de verdad, cuando nosotros estamos con la motivación correcta y el enfoque en el Señor, no va a haber cansancio o dificultad que nos desvíe. Tercer principio, debemos tener la centralidad de Cristo. Cuando él habló, el apóstol Pablo, en Cristo Jesús, Pablo deja claro que el llamamiento no es independiente de Cristo. Todo el proceso de la vida cristiana, es decir, el inicio, el desarrollo y la meta, debe estar centrado en Cristo. El llamado es de Dios, y el llamado de Dios debe de ser en Cristo Jesús. Sin Cristo no hay llamamiento, sin Cristo no hay meta,
Sin Cristo no hay premio. He ahí la importancia de tener a Cristo en nuestras vidas. Y esto nos recuerda que la vida cristiana no debe de ser un proyecto personal con ayuda divina. Estos son mis propósitos, ay, tú ayúdame, Señor. Sino debe de ser, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Más bien, en lugar, Señor, apóyame en mis proyectos. ¿Cuál es tu proyecto para que yo camine en él? ¿Cuál es el objetivo, Señor, que tú has trazado para mi vida, para que yo ande en su voluntad? Y este es el punto de partida. Ahora, el camino será en la centralidad de Cristo y nuestro destino final. Entonces, comenzar el año con Cristo en el centro implica tomar decisiones a la luz de su voluntad, depender de su gracia y caminar conforme a su ejemplo. Voy a poner rápido un ejemplo. Cuando alguien nos hace algo, hermanos, ¿qué hacemos como seres humanos sintientes? Pues nos da tristeza, nos da coraje y le queremos guardar un rencor a la persona. Pero bueno, ¿qué nos dice Cristo? En este desarrollo de nuestra vida, ¿qué nos dice? Perdona. En aquel tiempo, hermanos, los rabinos enseñaban que uno debería de perdonar a las personas 3 veces y después ya no. Eso era lo que enseñaban los rabinos. Entonces llega Pedro, así como muy enjundioso, ¿verdad? Llega Pedro y dice: Señor, ¿cuántas veces hay que perdonar? Y generosamente le dice Pedro: ¿serán 7? Es decir, más de lo que enseñaban los rabinos de ese tiempo. Y el Señor Jesús lo voltea a ver y le dice: no, hombre, no 7, 70 veces 7. Entonces, si a mí me hacen algo, ¿qué tengo que hacer? Soltar, perdonar, aunque mi corazón sienta lo contrario, porque nuestro corazón es engañoso. Y no solamente es engañoso, dice la Biblia que es perverso. Si nosotros damos rienda suelta a nuestras emociones nos pueden desviar. Entonces, cuando Cristo ocupa el centro, las demás áreas encuentran su lugar correcto. No es que no tengamos ya emociones, pero las emociones sujetas a Cristo. Y esas emociones sujetas a Cristo se llama lo que la Biblia le dice dominio propio. Eso es la clave. Entonces, una vida orientada al llamamiento es, en esencia, una vida profundamente cristocéntrica. Cristo define la dirección, sostiene la motivación y da sentido a la meta. Y esto nos lleva a lo tercero, que es vivir el año con propósito, que esa es la clave. Aunque usted haya dicho: ya no voy a comer tamales, voy a ir al gimnasio, voy a caminar, que está muy bien, ya no voy a ver tantas series, ¿verdad? Está muy bien todos los propósitos que usted se haya hecho. Yo supe de una persona en estos días, ¿hoy qué día es? 4, yo creo que fue ayer o antier. ¿Qué propósito te hiciste? Le pregunté. Pues no comer tanto, y era día 2 o 3. ¿Y lo has cumplido? No, estoy comiendo tamales. Me dijo: que el día 2. Apenas, ¿verdad? Pues bueno, hermanos, iniciar un nuevo año no es simplemente pasar una página del calendario. Iniciar un nuevo año es una oportunidad espiritual que Dios nos concede para alinear nuevamente nuestra vida a su voluntad. Es hacer un alto y voltear y dejar lo que está atrás y enfocarnos a lo que viene adelante. El apóstol Pablo nos confronta con una pregunta inevitable: ¿estamos viviendo con claridad de propósito espiritual o solo avanzando por inercia, repitiendo rutinas sin dirección? Muchos comienzan el año con deseos, con planes, con expectativas, pero cuando no tenemos orientación espiritual clara, eso de poco servirá. Sin embargo, Dios no nos llama únicamente a comenzar un año nuevo, sino a caminar conscientes de su llamamiento. ¿A qué Dios le ha llamado a usted? ¿Usted está cumpliendo el llamamiento de Dios? ¿Está viviendo intencionalmente en el llamado? Dios nos ha puesto también a caminar con enfoque. Y cuando tenemos esto, se va a dar algo: una pasión espiritual. Filipenses capítulo 3 nos recuerda que la vida cristiana es una carrera con meta, no una caminata sin rumbo. Vivir el año con propósito implica tomar decisiones deliberadas que alineen nuestra vida diaria con el llamado eterno de Dios. Y a la luz de todo lo aprendido hasta aquí, quiero darle a continuación 4 consejos prácticos que nos ayudarán a perfilarnos espiritualmente
hacia este 2026. Consejo número 1: defina prioridades espirituales antes que metas personales. Antes de establecer metas profesionales, financieras o familiares, es necesario definir prioridades espirituales. No quiere decir que las metas financieras, familiares y profesionales no sean importantes. Pueden ser muy importantes, pero por encima de ello definamos metas o prioridades espirituales. Pablo no comenzó su carrera pensando qué quería lograr para sí mismo, sino lo que Dios quería formar en él. Es decir, aunque se oye feo decir voy a poner a mis hijos en segundo término porque voy a poner primero lo que Dios quiere hacer en mi vida, lógicamente se oye feo, y más como padre decir mis hijos van a ser el segundo lugar porque mi prioridad es ver lo que Dios quiere hacer conmigo. O voy a poner a mi esposa en segundo lugar porque mi prioridad principal es ver lo que Dios quiere hacer conmigo. Se oye feo, se oye poco romántico y familiar. Pero una esposa que tiene un esposo que tiene bien definido sus prioridades espirituales, o un padre, ¿verdad?, que tiene bien definidas sus prioridades espirituales, será mejor padre y será mejor esposo o esposa. Por eso es importante poner nuestras prioridades espirituales antes que cualquier otra cosa. Entonces, cuando las prioridades espirituales están claras, las demás áreas se encontrarán en equilibrio. Es muy importante, o sea, un matrimonio va a ser mejor matrimonio si los dos están bien cimentados en Cristo. O sea, eso va a hacer diferencia. Un padre, ¿verdad?, será mejor padre, una madre será mejor madre si es una persona que está bien cimentada en Cristo. Podremos haber sido los peores padres, los peores esposos, las peores personas, pero si algo hace diferencia en nuestras vidas, es Cristo en nosotros. Entonces, si eso ha pasado en nuestras vidas, ¿por qué no seguir incrementando eso? Entonces, cuando las prioridades están claras, las demás cosas van a estar en equilibrio. De lo contrario, incluso los logros legítimos pueden convertirse en distracciones que nos alejen del propósito de Dios. Entonces, defina prioridades espirituales, y esto implica decidir conscientemente que nuestra relación con Dios, nuestra vida de oración, nuestra comunión con la iglesia y nuestro crecimiento en la palabra no serán opcionales ni secundarios. Entonces, necesitamos entonces tener nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. Un año vivido con propósito comienza poniendo a Dios en el centro, no en los márgenes. Segundo consejo: establezca disciplinas que fortalezcan su vida con Dios. El crecimiento espiritual no ocurre por accidente. El crecimiento espiritual se da por disciplina, hermanos. O sea, no se da de repente, yo no era y ahora soy super plus ultra espiritual, ¿verdad? No, ¿cómo se da la espiritualidad? ¿Cómo se avanza? Bueno, Pablo utiliza el lenguaje de una carrera porque entiende que hay que avanzar. Para avanzar se requiere constancia, esfuerzos y hábitos espirituales bien establecidos. Imagínense que yo ahorita me inscribo en una carrera de maratón. ¿Cuándo va a ser? Mañana. Bueno, me inscribo. ¿Sabe cuánto creo que yo podría aguantar en una carrera de maratón? Yo creo que 300 metros. Si yo quiero correr la carrera de maratón, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Diariamente empezar corriendo, ¿cuánto? Pues 300 y oxígeno. A lo mejor el segundo día 350 y ya poquito de carbohidratos, un taquito de barbacoa. Bueno, puedo empezar a correr poco a poco. A mí se me hace sorprendente cuando he conocido personas que corren maratón. Digo, ¿cómo es posible que un humano corra 42 kilómetros, hermanos? ¿Alguien de aquí ha corrido 42 kilómetros? Sí, no, es que lo levantó así, 32. 21, corrido 21, medio maratón. Yo en mi vida creo que en la carrera que participé en mis mejores años fue 5 kilómetros y lo hice bien. Pero hermanos, realmente hay personas que no solamente corren 42 kilómetros. ¿Ha escuchado la palabra ultramaratón? ¿Alguien sabe cuántos son? ¿Cuántos kilómetros son? Hasta 80 kilómetros, casi irse de aquí a Ciudad Delicias corriendo. Y hay personas que lo logran. ¿Cómo lo lograron? ¿De la noche a la mañana? No, con constancia, con esfuerzo y hábitos
en este caso, hábitos de práctica bien establecidos. De la misma manera, las disciplinas espirituales, ¿cuáles son, hermanos? La oración, la lectura bíblica, el ayuno, la adoración, el servicio, el congregarse. Todo eso nos ayuda a mantenernos en forma en esta carrera espiritual. Y estas no deben de ser cargas religiosas. Tengo que leer la Biblia, pues ni modo, ¿para qué soy cristiano? Tengo que leer. No, debe de ser ¿qué? Un deleite. Orar tiene que ser un deleite. Hoy es el día del Señor, me congrego, qué padre, voy a ir a congregarme, a ver qué aprendo, a ver cómo canto, a ver de qué manera puedo servir mejor al Señor. Entonces todos estos son medios de gracia, no deben de ser cargas, sino medios de gracia que fortalezcan nuestra relación con Dios. Yo tomo un curso, ¿verdad? Todas las semanas tomo un curso, y ahora en diciembre que salí de la ciudad y todo eso, me atrasé con 2 o 3 tareas de las que yo hago, que normalmente diligentemente hago, y me atrasé. Entonces me pregunta mi esposa: ¿así que andas atrasado con las tareas? Sí, ¿y las vas a hacer? Porque tengo oportunidad de no presentarlas. ¿Sabe por qué? Porque nos dan cierto porcentaje de no presentar, y yo podía no presentarlas. Y le dije a mi esposa: no, sí las voy a hacer, pero las voy a hacer como devocional. O sea, no la voy a hacer como mi tarea que tengo que, porque no tenía que. Las voy a hacer como mi devocional personal. O sea, más que una tarea, parte de mi devocional. Por eso es importante que tengamos prácticas espirituales, porque sin ellas la vida cristiana se debilita y pierde el enfoque. Entonces necesitamos iniciar el año estableciendo tiempos y espacios intencionales para Dios, porque es una forma de decir: prosigo a la meta. Ponga los tiempos, porque si no pone los tiempos nunca va a tener tiempo. No se trata de perfección, se trata de perseverancia. Entonces las disciplinas, ¿qué van a hacer? Esas disciplinas espirituales: sostener la pasión cuando las emociones fluctúan. ¿Usted ha conocido personas emocionales aquí mismo en la iglesia? Hemos conocido aquí y afuera. ¿Sabe qué es lo que los traicionan a muchos de ellos? Sus emociones. ¿Sabe por qué? Porque sus emociones están por encima de sus disciplinas. Necesitamos ser disciplinados, porque las disciplinas sostienen la pasión cuando las emociones fluctúan. Estoy desanimado, pero seguimos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Tercer consejo: no corra solo. Camina en comunión y rendición espiritual. Aunque la carrera es personal, nunca la carrera fue diseñada para vivirse en soledad. Pablo caminó acompañado. En su ministerio estuvo aconsejado y siempre afirmado por una comunidad de fe. La comunión y la rendición espiritual nos protegen del engaño, del aislamiento y del desgaste. Vivir con propósito implica permitir que otros hablen a nuestra vida, que oren por nosotros, que caminen a nuestro lado. La iglesia no solamente debe de ser un lugar al que asistimos, sino debe de ser una familia espiritual que Dios usa para formarnos. Y en esta familia nos forma de muchas maneras. Nos forma a través de la enseñanza, nos forma a través del ejemplo, nos forma a través del discipulado, pero nos forma también a través de tenemos que interactuar aunque no nos entendamos y aunque seamos diferentes. Una iglesia no será garantía de que no habrá problemas, pero a pesar de los problemas, Dios nos forma en una familia espiritual. Entonces, un creyente que corre solo corre el riesgo de desviarse sin darse cuenta. Caminar en comunión nos va a mantener alineados, fortalecidos y enfocados en el llamado de Dios. Y cuarto consejo: evalúe su vida constantemente a la luz del llamamiento eterno. Pablo evaluaba su vida no comparándose con otros. Si nos comparamos con otros, siempre va a haber alguien mejor y alguien peor que nosotros. ¿A poco no, hermanos? Siempre. No se compare con otros, sino Pablo lo hacía, él se comparaba a la luz del llamamiento de Dios. Por eso podía decir con honestidad: no pretendo haberlo ya alcanzado, así como iniciaban los versículos que leíamos. No pretendo haberlo ya alcanzado,
pero prosigo a la meta. Evaluar nuestra vida implica hacer pausas intencionales para preguntar: ¿mis decisiones reflejan el llamado de Dios? ¿Estoy avanzando espiritualmente o solo estoy ocupado? Lo que les decía ahorita, hoy soy mejor, estoy en mi mejor momento espiritual. ¿Lo que estoy haciendo hoy tiene valor eterno? Un año vivido con propósito requerirá que hagamos pausas. Cada determinado tiempo hagamos pausas y evaluemos. Y no serán pausas para condenarnos, sino para corregir el rumbo cuando éste sea necesario. El llamado eterno nos recuerda que nuestra vida tiene un destino mayor. Y el destino mayor es mayor que el presente inmediato. Lo que Dios nos ha prometido es mejor de lo que nosotros hoy podamos tener. Me encanta la parábola de los talentos, y yo se los he comentado, cuando Él dice: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, y no se refiere a lo poco como muchos le han dado la interpretación. Fui buen administrador con 1,000, el Señor me va a poner sobre 100,000. No, hermanos, aunque era un ejemplo de dinero, porque los talentos era dinero, el principio era: buen siervo y fiel en lo poco, en este mundo has sido fiel, este mundo es lo poco, en lo mucho te pondré, y lo mucho es: entra al gozo de tu Señor. Quiero concluir en esta hora diciendo que comenzar un año nuevo es un regalo de la gracia de Dios, y al mismo tiempo es una gran responsabilidad espiritual. Este año no está destinado a ser un año más en la lista de nuestros años vividos, sino una oportunidad divina para correr con propósito hacia lo eterno. No sabemos todo lo que vendrá este año. Todavía recuerdo el año 2020 decíamos y predicábamos: visión perfecta 2020, Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y bueno, sí tenía grandes cosas para nosotros, pero no de la manera que nosotros hubiéramos pensado. Y en el año 2020 se cierran los templos por aproximadamente 8 meses. Y ahí aprendimos realmente que nuestra vida espiritual debe de depender de nuestras disciplinas espirituales. Este año no sea un año más en la lista, sino una oportunidad para correr en este propósito. No sabemos cómo nos va a ir este año, honestamente, pero sí sabemos que en Dios estamos seguros. El mensaje de Pablo nos recuerda que la vida cristiana no se vive en piloto automático, no es una caminata casual, ni una fe de momentos aislados, sino una carrera que exige enfoque, disciplina y una decisión diaria de seguir adelante. Por lo tanto, prosigamos, no porque sea fácil, sino porque el llamado de Dios vale cada esfuerzo. Hoy el Señor nos invita a soltar lo que nos estorba, a reenfocar nuestras prioridades, a alinear nuestro corazón con su propósito. Que este año 2026 podamos vivir con mayor claridad espiritual, con un compromiso renovado y con una pasión genuina por aquello que tiene valor eterno. Que al avanzar en cada decisión, en cada paso y en cada desafío, podamos decir con convicción y humildad: prosigo a la meta, no por costumbre ni por tradición, sino por obediencia al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que este año 2026 sea recordado no solo porque logremos cosas, que este año sea recordado porque hemos crecido y cuanto más nos hemos acercado a Dios y a cumplimiento de su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén.